Bueno, pues como ha dicho Yolanda, voy a hablar un poco de presentar un poco los trabajos que llevo haciendo aquí desde que me incorporé a Maker, con los dos proyectos principales en los que hemos estado trabajando, uno con el de la Marie Curie y otro un pequeño proyecto que hemos obtenido después. Y ambos pues, podrían clasificarse dentro de este título general del estudio de las bacterias endófitas promotoras del crecimiento vegetal y el análisis frente a la presencia de metales pesados. Bueno, como todos sabréis, algunos de los retos más importantes que se presentan en el futuro por parte de la humanidad, y como ha podido destacar la FAO, están el incremento de la producción agraria. Se considera que seremos más de 9.000 millones en el 2050 y, sin embargo, los terrenos disponibles para la producción de alimentos cada vez están más limitados. Por un lado, el aumento de las zonas urbanas y, por otro, diferentes tipos de problemas o contaminaciones en ciertos suelos que impiden su uso para la producción agrícola. Con lo cual, uno de los grandes retos será aumentar las producciones sin aumentar las zonas que hay disponibles para realizar estas producciones. El segundo gran reto que nos plantea la FAO, y en este mismo sentido, es abordar el cambio climático. La producción agrícola se supone que es una de las fuentes que también incorpora un mayor número de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, incrementa este problema del cambio climático a nivel mundial. Con lo cual, habría que aumentar la producción, pero tratando de minimizar estos posibles efectos secundarios. Entre procesos que pueden generar estos compuestos, pues se encuentra la síntesis de diferentes compuestos que se utilizan en las fertilizaciones agrícolas, como los compuestos nitrogenados, que se basan en el sistema Haber-Bosch. Este sistema tiene dos grandes problemas. Uno de ellos es el alto coste energético que supone para llegar a realizar esta producción, ya que se necesitan 200 atmósferas y 450 grados centígrados, y también un alto coste ecológico debido a la contaminación que produce. Entre las soluciones que se plantean para evitar estos procesos, por ejemplo, la producción de compuestos nitrogenados, sería la utilización de microorganismos fijadores de nitrógeno. Se sabe que hay algunos microorganismos que son capaces de establecer simbiosis con las plantas y realizan un intercambio de nutrientes. Entre ellos aportan nitrógeno a las plantas directamente, reduciendo así o incluso limitando totalmente la necesidad de añadir otros productos nitrógenos para que las plantas se desarrollen de una forma saludable. Además de los microorganismos que realizan este proceso en simbiosis estrecha, también hay otros microorganismos endófitos y rizosféricos que pueden hacer estos aportes, ya que son capaces de fijar el nitrógeno. Y no solo eso, sino que hay muchos microorganismos en el entorno que también están implicados en mejorar o en las relaciones que tienen los microorganismos fijadores con las plantas, pudiendo mejorar este proceso e incrementar esa producción. Entre estos microorganismos se encuentra uno del que me gustaría hablaros especialmente, quiero introducir un poco, que serían las bacterias del género Micromonospora. Estas bacterias son bacterias gram positivas y filamentosas que poseen esporas únicas que se presentan al final en los extremos terminales de las hifas, como podemos ver aquí. Estas pueden ser lisas o pueden ser ornamentadas y son las que dan nombre a este microorganismo. Pues se llama micromono, que solo significa una, y esporas al final de las hifas. Estos microorganismos presentan colores anaranjados, de color claro o de un naranja intenso, que van cambiando de coloración con el paso del tiempo, pudiendo pasar a marrones o incluso a negros debido a la formación de estas esporas. En cuanto a la clasificación taxonómica, Micromonospora es el género tipo de la familia Micromonosporacea y se encuentra dentro de su propio orden Micromonosporales en el filo Actinobacteria. Hace un par de años realizamos el análisis de 42 cepas tipo de este género, secuenciando completamente sus genomas y tratando de determinar diferentes características, entre ellas las características que podrían estar implicadas en su relación con las plantas.
Con su agrupación taxonómica pudimos comprobar que había un grupo, este de aquí, que se corresponde con el grupo 4, en el que la mayoría de sus miembros estaban muy estrechamente relacionados con las plantas, con lo cual parece que hay una divergencia filogenética de este grupo respecto a su relación con las plantas. La relación de micromonospora con las plantas la descubrimos hace unos años, se comenzó a estudiar en el laboratorio en el que realicé mi tesis doctoral y fue bueno, pues de estos descubrimientos que surgen un poco por casualidad. En ese momento se estaban estudiando bacterias del grupo Rhizobia que procedían de los nódulos de leguminosas de Lupinus. Pero bueno, por una enfermedad, unas placas quedaron durante mucho tiempo en el laboratorio y se observó la presencia de este tipo de colonias más duras, pequeñitas y de color anaranjado. Confirmamos que pertenecían a este género Micromonospora y pudimos realizar varios experimentos para ver que se aparecían siempre y de forma sistemática a partir de esos tejidos tan específicos como son los nódulos de las plantas de leguminosa. Decidimos probar en muchas más plantas y todas las leguminosas que hemos muestreado hasta el día de hoy, que han sido bastantes, presentan la presencia de bacterias de este género junto a los fijadores de nitrógeno en la planta. Además, en ese estudio conseguimos demostrar cómo se encontraban presentes en las mismas células los fijadores de nitrógeno con esta bacteria, lo cual bueno, pues podría tener una implicación directa en esos procesos simbióticos que ocurren ahí. Además, posteriormente, realizamos otro trabajo en el que estudiamos si esto se daba solo en plantas leguminosas o si se podía dar también en otras plantas en las que se produce también una simbiosis para la fijación de nitrógeno, como son las plantas actinorrizas, que fijan nitrógeno en colaboración con otra bacteria, que es también una actinobacteria, como Micromonospora, y del mismo modo pudimos encontrar que en todas las plantas actinorrizas que testamos podíamos encontrar estas colonias anaranjadas que pertenecían al género Micromonospora. Además de eso, en los últimos años se ha visto que este género también se presenta como endófito en muchas otras familias de plantas, no solo en las plantas que fijan nitrógeno, sino que también está presente pues, en plantas de interés agronómico, tales como el trigo, el arroz o el maíz. ¿Cómo penetra Micromonospora en estos tejidos? Bueno, pues no se conoce exactamente todavía el sistema exacto de cómo llega a entrar, pero hay dos teorías principales. Una de ellas es que utiliza las mismas vías de entrada que otros microorganismos, como en el caso de las leguminosas de los fijadores de nitrógeno, o puede utilizar cracks, como se presentan en muchos de los hongos que establecen relación con las raíces de las plantas, y penetrar a través de las zonas intercelulares. En un análisis del estudio de cómo coloniza la planta, podemos observar que el Micromonospora se encuentra alrededor de los pelos radicales y cuando empiezan a deformarse para producir esos nódulos en las primeras fases, cuando se da el callado del pastor, para que el rhizobium pueda penetrar en la planta, Micromonospora también se encuentra muy estrechamente unida en las mismas localizaciones, con lo cual bueno, pues perfectamente podría entrar a través de este proceso. ¿Y cuáles van a ser sus funciones dentro de la planta? Bueno, pues hay dos funciones que podríamos destacar como principales: utilizar mecanismos promotores de ese crecimiento vegetal de las plantas. Para ello hemos visto que son capaces de producir pues, diferentes hormonas en relación con las plantas, como el ácido indolacético, producir solubilización de fosfato, producir sideróforos. Y aunque no son capaces de fijar el nitrógeno, sí que producen una mejora indirecta, porque son capaces de aumentar el número de nódulos que se van a generar en las plantas y también pueden aportar otros microelementos a los microorganismos fijadores del nitrógeno. Además, otra de las funciones que se cree que puede desarrollar Micromonospora en relación con las plantas es la defensa activa frente a patógenos. Micromonospora es conocido porque es el segundo mayor productor de antibióticos detrás de Streptomyces. Es capaz de producir muchos compuestos, muchos metabolitos secundarios que pueden inhibir tanto el crecimiento de diferentes hongos como de diferentes bacterias.
con lo cual podría estar presente ayudando a la planta a defenderse cuando vaya a llegar algún tipo de patógeno que pueda inhibir. Y con toda esta información previa, bueno, pues nos decidimos a lanzar este proyecto para la convocatoria Marie Curie, en el que tratamos de dilucidar cuál es el diálogo molecular que existe entre las plantas y las bacterias, y lo vamos a ver en presencia tanto de metales pesados como en ausencia de los mismos. La idea de los metales pesados surge porque en un análisis preliminar del genoma de este tipo de una de estas bacterias, de Micromonospora cremea, habíamos visto que había una serie de genes que podrían estar implicados con la tolerancia a metales pesados. El proyecto en sí se dividiría en este esquema general, en el que podemos ver, por un lado, bueno, pues un análisis genómico y la comprobación en laboratorio de las pruebas que determinamos. Después, el crecimiento en laboratorio en condiciones de cultivo axénico de las plantas para poder recuperar algunos análisis. Y finalmente, el análisis transcriptómico para ver qué genes y cómo los podemos relacionar con las características fenotípicas que vamos a observar en el proceso. Las partes que llevamos ya avanzadas de este proyecto, pues os voy a contar un poco de la parte del análisis genómico. Como os había dicho, habíamos ya obtenido previamente el análisis completo de Micromonospora cremea CR30. Con el análisis de BLAST, bueno, pues podemos ver, aquí nos da un poco de las distintas funciones de los genes para los cuales tienen funciones conocidas. Entre ellas, bueno, pues podemos destacar un amplio número de genes implicados en la defensa, por ejemplo, o también con respuesta al estrés, que pueden ser útiles en su relación con la planta. En el análisis de las capacidades PGTR, bueno, pues hemos encontrado un amplio número de genes para la regulación del olfato, para la producción de hormonas, para la producción de sideróforos. Y aquí, bueno, podemos ver un pequeño resumen proporcional respecto a los genes encontrados. Producción de hormonas, pues destacar la producción del ácido indolacético o de las gibberelinas, o la ACC desaminasa, que van a regular y impedir que la planta desarrolle condiciones de estrés, reduciendo la cantidad de etileno que esté accesible para la planta. Además, bueno, son productores de sideróforos, tiene varios genes para la producción de estos compuestos que también se relacionan con tanto con el hierro como con la inhibición de otros microorganismos que pudieran resultar patógenos, entre ellos los hongos. Tiene genes para la producción de fosfatasas, con lo cual podría recuperar el fosfato y hacerlo más disponible en el medio. Y además un amplio número de enzimas de degradación. Las quitinasas están también implicadas en la protección frente a diferentes patógenos de hongos. Y además el resto de las enzimas, además de la función principal que se conoce, se han descrito en los últimos años que están muy implicadas en la relación con la planta, es decir, en el diálogo molecular. Muchas de estas enzimas van a provocar diferentes reacciones entre la planta y el microorganismo que permita esa relación y ese diálogo entre ellos. Además, también encontramos bastantes genes de resistencia al estrés y otras señalizaciones como la trealosa y la proteasa. Bueno, aquí en este esquema, que no sé si se ve algo, bueno, es solo dentro de algunos de los análisis que hemos hecho, en los análisis de hormonas, pues indicar que Micromonospora cremea, bueno, pues tiene toda la ruta del ciquinato, que puede llevar a la ruta del triptófano para la producción de estas enzimas y estas auxinas. Y también la producción del ácido salicílico, que también está implicado en los procesos de defensa de la planta. Asimismo, encontramos la ruta para las gibberelinas y la ruta de los terpenoides bastante completa, de forma que muchos de estos compuestos se van a producir y pueden estar directamente relacionados en su relación con la planta. Por otro lado, pues también hemos analizado los genes de resistencia a metales pesados, encontrando, bueno, pues diferentes genes que pueden ayudar tanto en
bombas como interiorizando estos metales o controlando su situación en la célula para que no sean tóxicos para la propia bacteria. Entre ellos, bueno, pues encontramos genes de resistencia al arsénico, al cromo, al cobre, al mercurio, al molibdeno, al níquel, al cadmio, al plomo, al zinc y al cobalto. Bueno, de ellos destacar estos tres porque son los que hemos seleccionado para trabajar después en el proyecto, el cadmio, plomo y el zinc. Además de genes específicos para la resistencia, encontramos bueno, pues numerosos transportadores, tanto para muchos de estos metales como para fosfatos o otros compuestos como la trealosa, que se sabe que están implicados en las relaciones simbióticas y en que, por ejemplo, los Rhizobium puedan establecer esa relación estrecha y la fijación con la planta. Posteriormente, una vez que habíamos analizado todos estos genes y la posibilidad de que esta bacteria produzca todos esos compuestos o efectos, decidimos analizar in vitro en el laboratorio también esas capacidades. Bueno, pues confirmando la producción de sideróforos, la producción de fosfatasas, aunque esta es bastante débil en el caso de CR30, la producción de diferentes hormonas como el endorfacético o la acetildesaminasa, y también la producción de diferentes enzimas de degradación. Además, también hemos evaluado la resistencia a metales, primero haciendo unos test generales en diferentes metales para ver las concentraciones a las que puede tolerar nuestra bacteria, y después también específicamente en el caso del cadmio, el plomo y el zinc para ser más específicos y ver cómo podía crecer y desarrollarse nuestra bacteria en presencia de estos metales. A partir de estos análisis de presencia, pudimos observar algunas cosas adicionales, como por ejemplo que en el caso de cuando crecemos las bacterias en presencia de plomo, se produce una acumulación y vemos ciertas coloraciones oscuras que podrían corresponderse con una acumulación de ese plomo o una precipitación del mismo. Para determinar si se estaba acumulando y si había concentraciones, no solo que fueran capaces de crecer, es decir, expulsarlos, sino que estaban interiorizando esos metales, hemos hecho el análisis por ICP de los cultivos celulares y hemos podido ver que se acumula y se acumula de forma mucho más elevada que las concentraciones que existen en el medio que circunda estas bacterias. Es decir, en el caso, por ejemplo, del plomo, llegamos a acumular, aunque las concentraciones a las que nosotros le pusimos fueron 50 ppm, llegamos a observar 385 ppm en el interior de las células. Es decir, se había concentrado en torno a más de 7 veces las concentraciones. Perdón. En el caso del cadmio, podemos ver que este incremento es incluso más elevado. De concentraciones del medio de 2,5 llegamos a detectar concentraciones de 32 ppm en las células del micromonospora. Y de un modo similar, aunque un poco menos elevado, en el caso del zinc. Bueno, una vez habíamos evaluado todo esto, dispusimos a pasar a la segunda parte del experimento, que fue el crecimiento de las plantas en las cámaras de cultivo. En este caso, planteamos 6 tratamientos: uno, el tratamiento control; un segundo, el tratamiento utilizando solo la inoculación de la bacteria; y después estas mismas condiciones sometidas a 2 condiciones de estrés. Por un lado, una concentración más baja de cadmio, plomo y zinc, y por otro lado, una concentración más alta de esos mismos elementos. Los metales pesados se añadían una vez por semana junto a la solución nutritiva que estaba a esas concentraciones que estábamos añadiendo. Este sería el estado de las plantas tras 8 semanas después de la inoculación, que aunque el experimento se planteó en principio hasta un periodo más largo, lo detuvimos en este momento debido a que había las concentraciones de metales más altas que habíamos añadido se habían convertido en demasiado altas y ya nos estaban secando las plantas y no podíamos ver apenas diferencias entre los tratamientos. Aquí se observaba como las plantas inoculadas con CR30 poseían un mejor fenotipo, tanto en presencia de los metales a concentración más baja como en los sistemas control.
Aquí vemos algunos de los resultados que analizamos a partir de esas plantas. A 7 días ya se veían algunas diferencias, 7 días después de la inoculación, en algunos de los tratamientos, sobre todo en los pesos de raíces y de parte aérea, cuando comparábamos los sistemas que habían sido inoculados con CR30 con los que no habían sido inoculados. Siempre veíamos ligeras mejoras. Y también en el desarrollo y el número de los nódulos que podíamos observar. Se confirmó también tras al final del experimento, estos son los últimos datos recogidos, en los que ya veíamos menos diferencias en algunos de los procesos debido a esta degeneración que habían tenido las plantas por la presencia de los metales, pero destacar sobre todo en el número de nódulos, en el que se observa muy bien cómo en presencia de esta bacteria esos nódulos, la cantidad de nódulos que vamos a encontrar por planta aumenta de forma significativa. Aquí simplemente mostrar unos datos de cómo encontrábamos esos metales pesados en los tejidos de las plantas. Tras recuperar plantas, tanto por un lado la parte aérea como la raíz, determinamos por ICP las concentraciones de metales para ver si se estaban acumulando en los tejidos. Y aquí observamos ya que hay una diferencia, se están acumulando ciertas cantidades y aumenta más en la parte aérea que en la zona de la raíz para los tres metales. Esto se ve de forma mucho más significativa, con valores ya mucho más elevados al final del experimento, los cuales aquí podemos ver en la parte aérea cómo se han acumulado en las dos concentraciones bastante más metales, mientras que en la parte de la raíz, aunque se han acumulado, estas concentraciones son menores. Esto ocurre de forma similar en el zinc, pero en el caso del plomo observamos un efecto diferente, en el que las concentraciones se acumulan mucho más en la raíz, pero esto no se transfiere a la parte aérea de la planta. De forma general, para ver vemos un poco todos estos datos, aquí se confirma esto que hemos visto en la gráfica anterior. Y aquí podemos ver la cuantificación en la translocación, es decir, cuántas veces más concentrado tenemos en la parte aérea que en la parte de la raíz. No se da en el caso del plomo, pero sí que es incluso hasta 10 veces superior, lo encontramos para el cadmio y para el zinc. En el caso, en algunos de ellos observamos concentraciones muy altas con respecto a las concentraciones que nosotros habíamos utilizado en la inoculación. Esto se corresponde también con lo que pasa en la vermiculita. Decidimos también analizar la vermiculita, que es el soporte que utilizamos para el crecimiento de las plantas, para ver cuánto se estaba acumulando de nuestros metales. Esta es la cantidad aplicada y este es el total que se ha acumulado tras las 10 semanas de crecimiento. Vemos que se ha acumulado bastante. Y también calculamos cuánto de este metal acumulado era disponible para las plantas. En el caso del cadmio, prácticamente todo el cadmio que estaba acumulado era disponible para las plantas, por eso vemos una acumulación muy alta en el interior. Mientras que en el caso del plomo esta disponibilidad era muchísimo más reducida. Y ya pasando a la última parte del proyecto, a la parte de transcriptómica, simplemente aquí estamos todavía trabajando en ello, simplemente indicar, ya tenemos la extracción del RNA y hemos verificado la calidad del mismo y lo hemos enviado para su secuenciación por transcriptómica. Ahora estamos a la espera de obtener esos resultados para poder hacer un análisis y seleccionar los genes implicados en cada uno de los procesos analizados y posteriormente poder confirmarlo por PCR cuantitativa. El segundo proyecto, del que quería hablar ya muy poquito, solo dar unas pinceladas del mismo porque todavía estamos trabajando en él, es el efecto de los bioinoculantes sobre las poblaciones del suelo, tanto en condiciones favorables como de estrés hídrico. Y este proyecto lo hemos podido llevar a cabo gracias a un proyecto europeo que se llama Files Forever.
Bueno, lo que hemos hecho, este sería un poco el diseño experimental que hemos realizado para este proyecto y de nuevo, bueno, pues vamos a trabajar con plantas de guisante y con sus inóculos de bacterias promotoras del crecimiento. En este caso tenemos un sistema en la parte baja control, en el que no vamos a añadir inóculo de las bacterias, y los sistemas B y D en los que sí vamos a añadir los inóculos bacterianos. Tenemos dos sistemas porque en la parte A y B vamos a utilizar un riego estándar para el guisante, mientras que en la parte C y D lo que haremos será generar unas condiciones de sequía para ver también si estos microorganismos pueden mejorar la tolerancia a la sequía de las plantas. Y tenemos dos invernaderos distintos en los que se repiten las condiciones de forma similar. Entre lo que hemos hecho hasta ahora ha sido desarrollar, crecer los guisantes, preparar los inóculos bacterianos, en los cuales hemos dejado nuestras raíces antes de ser pasadas a los terrenos durante 4 horas, y después ya pusimos las plantas en cada uno de los invernaderos. Los muestreos que vamos a realizar aquí serán, a tiempo cero, justo antes de colocar las plantas, recogimos muestras con 3 réplicas con 5 réplicas biológicas en cada una de ellas, y después esos mismos análisis a 7 días después de la inoculación, a 28 días y a 100 días. De momento, lo que llevamos realizado son recuperadas las muestras a 0, 7 y 28 días, y las hemos mandado para el análisis de los microbiomas de cada una de esas muestras. Además, a tiempo cero y a 100 días realizaremos un muestreo físico-químico y microbiológico de los suelos para poder establecer relaciones entre lo que encontramos en los microbiomas y las características de sus suelos y cómo se pueden ver afectados por la presencia de los inoculantes. Ya tenemos algunos de los resultados porque la financiación de este proyecto se corresponde sobre todo con el análisis de Biomakers que hace de esos suelos para generar los microbiomas y las características generales de los mismos. Con ello, pues podemos ver algunos de los análisis que se obtienen a partir de estos datos. Y vamos a poder ver cómo se nos va a diferenciar entre zona de la rizosfera, las muestras que cogimos a 7 días, y las zonas del suelo. Hay un cambio y una reagrupación en los mismos, lo que parece indicar que es mucho más fuerte el efecto que nos va a generar la presencia de la planta en la zona de la rizosfera del guisante que el efecto que podemos ver por parte de las zonas inoculadas y no inoculadas. Porque aquí arriba, uno de los puntos nos están marcando las verdes y naranjas, serían las que están inoculadas en cada uno de los tratamientos B y D. Y como podéis ver, no se quedan agrupadas, sino que vemos bastantes diferencias, parecen bastante aleatorias, lo cual nos indicaría que esa presencia del inóculo no es excesivamente significativa para muchos de los procesos que van a ocurrir en esos suelos. Vemos una disminución de la biodiversidad tras esos 7 días, lo cual tiene sentido porque en la zona de la rizosfera se van a seleccionar algunos de los microorganismos que van a ser los que vamos a encontrar de forma mayoritaria. Sin embargo, podemos ver que la funcionalidad también sí que se está aumentando. Además, vemos un aumento en la tolerancia a la salinidad o en la producción de sideróforos, además de la disponibilidad de algunos otros elementos o micronutrientes. Un efecto muy similar vemos cuando analizamos las muestras de la segunda parcela, del segundo invernadero. Vamos a ver de nuevo esa reagrupación en cuanto a zona de rizosfera y la zona del suelo de forma general, y también a nivel de los cambios que detectamos van a ser también bastante similares de forma genérica. Todavía nos quedan muchos datos a analizar, pero entre lo que hemos visto hasta el momento, pues podemos incluir algunos análisis como este, en el que hemos comparado
de un mismo invernadero las muestras a 7 y a 0 días para la zona inoculada y vemos cómo se reduce esa diversidad de la muestra a 0 días en un suelo crudo con 880 a 695 otus que encontramos en las muestras a 7 días. Pero además, bueno, hay ciertos factores que son destacables, como por ejemplo en la fuerza de unicidad. Esto lo que nos indica son microorganismos que se encuentran en todas las muestras de un mismo tipo, es decir, todas las muestras que recogemos a 7 días, frente a todas las muestras a 0 días. Es decir, tienen que estar en todas las muestras de 7 días, pero no en las de 0, o a la inversa. Y en ese caso encontramos que las muestras a 0 días, los organismos únicos que van a estar solo presentes en ellas y no presentes en las muestras a 7 días, se corresponden el 100% de los organismos encontrados con hongos, mientras que en el caso contrario, en las análisis a 7 días, el 100% de los organismos diferenciales encontrados pertenecen a bacterias. Es decir, que se está ocurriendo una selección específica, probablemente por parte de la planta, o también de los inóculos que hemos utilizado para la selección de esas bacterias y su presencia. En un análisis un poco más en profundidad de ese microbioma, pues hemos podido ver también ya buscando microorganismos por microorganismos y estudiándolos de forma diferencial. Aquí lo que vemos es en cada una de las diferentes parcelas del invernadero 1 cómo estos microorganismos han aumentado de forma muy significativa su presencia en las muestras a 7 días. ¿Esto qué nos indica? Como han aumentado en todas las parcelas de forma sistemática, también se relacionaría con la presencia de la planta y de la rizosfera. Es decir, que es la planta la que está seleccionando que estos microorganismos estén en un número mayor. Lo cual tendría cierto sentido porque muchos de estos microorganismos se han descrito previamente como endófitos o altamente relacionados con plantas, como por ejemplo los Artobacter o Flavobacterium. Y lo mismo ocurre para los microorganismos en los que los encontramos de forma disminuida para la mayoría de las muestras. Esto quiere decir que en estos microorganismos había una selección negativa por parte de la planta. Y sí que encontramos, aunque más limitados, algunos microorganismos en los que se ve de forma específica que el inóculo podría tener un efecto sobre ellos, porque los vamos a encontrar de forma diferencial y aumentados de forma significativa únicamente en las parcelas en las que se han inoculado. Y al contrario, estos microorganismos de aquí se ven disminuidos en las parcelas en las que no hay inóculo. Con lo cual, bueno, pues conviene estudiar qué efectos o qué interacciones hay entre los microorganismos del inóculo y estos que van a sufrir diferencias específicas. Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora, tenemos que seguir analizando y como algunas conclusiones de estos trabajos que hemos hecho, pues podríamos decir que Micromonospora es uno de los genes de un género de actinobacterias que presentan una relación muy estrecha con la planta, pudiendo ser parte de ese microbioma saludable para el desarrollo de las mismas. El análisis genómico de estas bacterias nos permite descubrir el enorme potencial de estos microorganismos. Y además hemos confirmado que Micromonospora cremea tiene una alta tolerancia a la presencia de metales y multitud de posibles mecanismos para realizar este proceso, de acuerdo a todos los datos que hemos encontrado a nivel genómico. CR30 además incorpora y acumula metales en sus tejidos y esto lo hace a concentraciones superiores a las que encuentra en su entorno. Además, la tolerancia a la presencia de cadmio, plomo y zinc de la planta se ha visto favorecida en presencia de esta bacteria, aunque a concentraciones limitadas. Si aumentamos mucho las concentraciones, la planta sigue sin poder tolerar su presencia. Y aunque algunos microorganismos se ven influenciados por la inoculación de bacterias bioestimulantes, sus efectos parecen ser limitados si lo comparamos con la influencia que tiene la presencia de la planta en esos suelos. Como perspectivas de trabajo, pues bueno, en BacTP estamos esperando los datos de transcriptómica que nos permitirán definir esos genes implicados tanto en la interacción de CR30 con la planta como los genes de tolerancia a esos metales pesados.
Y también determinaremos en un futuro dónde y cómo se están acumulando esos metales en las células de micromonospora. Por otro lado, en PIDRAE pues, completaremos el estudio en base a los datos de hongos para establecer posibles inhibiciones entre grupos. Haremos un estudio a largo plazo, que nos quedan de obtener los resultados tras 1 y 3 meses, que nos permitirá determinar si los efectos que vamos viendo continúan o se van a ir diluyendo en el tiempo. Y también determinaremos si las condiciones físico-químicas y microbiológicas de esos suelos se van a ver influenciadas al final del experimento. Y esto sería todo. Es que ricasco y bueno, queda a disposición para las preguntas que tengáis. Hola Lorena. Hola. ¿Se me oye? Gracias por la charla. Una curiosidad, ¿cuál es el inóculo que has utilizado en el segundo experimento de la sequía? ¿Es la misma bacteria? Sí, son las mismas. Son dos. Tanto en el primero, todos los experimentos van los Rhizobium, porque son los que van a hacer la fijación del nitrógeno. Entonces es la colaboración entre los dos. Ah, vale, o sea, una mezcla de las dos. Sí. Y luego, ¿qué tal la experiencia con estos de Biomakers? Pues la verdad que muy bien. Quería también incluir algunos de los resultados porque me parece que ofrecen muchísima información. De hecho, estoy todavía rascando muy en la superficie de todo lo que nos han mandado y de todo lo que pueden hacer. Y la verdad que en relación calidad-precio me parece que están muy bien. Ofrecen un servicio muy completo. Creo que todavía hay cosas que se pueden mejorar, pero la verdad que están muy bien. Te ayudan mucho a digerir la información. Sí, tienen una plataforma, una vez que te llegan los resultados está muy bien porque tienen una plataforma en la que muchas veces las cosas se pueden analizar directamente. Luego hay cosas que ya, bueno, te mandan también los datos crudos, que es lo que está muy bien, porque, tú tienes ya todos los porcentajes individuales, entonces ya puedes hacer luego muchos más análisis aparte de lo que ellos te mandan. Pero ya de primeras, te dan todo muy trillado para que si tú solo quieres buscar ciertas cosas, hay veces que pues, prácticamente con la información que te mandan ya puedes trabajar. Qué bueno. Gracias. ¿Carlos? Sí, hola Lorena. Hola. Hola Lorena, ¿qué tal? Primero, enhorabuena por el seminario, ha sido súper interesante. Y la verdad es que es verdad lo que me comentaste ayer o antes de ayer, la información que nos dan Biomakers, le podemos sacar un montón de juego. Sobre todo, me ha encantado lo de esas posibles interacciones que hay entre Micronospora, ¿no? Entre CR30 y esos grupos taxonómicos, algunos a los que parece estimular y algunos a los que parece inhibir. A ver si podemos pensar en mecanismos sobre esas interacciones. Pero mira, te iba a hacer un par de preguntas muy generales. Una es, yo me acuerdo cuando solicitaste, me mandaste un email para trabajar, para que pidiésemos un Marie Curie, miré algunos de tus papers y en aquella época estabas trabajando, además de con CR30, trabajabas con otra CR36 y luego identificaste alguna otra. ¿Se te ha ocurrido en algún momento hacer un consorcio de cepas de Micromonospora cremea? Te lo digo porque una cosa que he visto recientemente es que en temas de bioaumentación en suelo, he visto un artículo, siempre artículos con consorcios de diferentes cepas, pero he visto un artículo con consorcios, o sea, de diferentes especies. He visto un artículo con consorcios, un consorcio de cepas, de varias cepas de la misma especie. Digamos que la especie que sabemos que tiene éxito sobreviviendo y en tu caso, digamos, entrando en el huésped, entonces se utilizan diferentes cepas de la misma especie de forma que intentan aumentar la funcionalidad. ¿Tendría sentido combinar CR30 con CR36? Sé que también alguna otra la identificaste como otra especie, no me acuerdo si era CR38, lo que sea. ¿Tendría sentido, Lorena?
Habría que ver primero, yo creo que lo primero sería analizar un poco, bueno, ya que hemos visto que los genomas, la verdad, que dan bastante idea de muchas de las funcionalidades que tienen, yo, o sea, creo que el primer paso sería analizar eso a nivel genómico, ver en los que hay diferencias y seleccionar los microorganismos a partir de ahí. O sea, seleccionar ciertas diferencias específicas en las que pueda ser deficitario alguno y irles sumando otros microorganismos que puedan ser complementarios a eso. Y en ese sentido sí podría ser, pero no creo que, o sea, no, podría ser interesante en el caso de, pues eso, si un microorganismo es como más específico, pero en el caso de Micromonospora muchas de las especies son capaces de penetrar en los tejidos. Con lo cual, igual, o sea, no es necesario que fueran todas de la misma especie, sino que se podrían hacer consorcios de varias especies. Y luego, Lorena, una pregunta general. O sea, quiero decir también, soy consciente que tienes optimizado el protocolo de inoculación, pero quería saber si habías en su momento probado diferentes densidades celulares en el inóculo. Te lo comento porque, mira, ya sabes que yo, bueno, en temas de suelo, en bioambientación en suelo, durante años todos hemos pensado que cuando pensábamos en la densidad del inóculo, que lo bueno era echar cuanto más densidad mejor e incluso hacer aplicaciones repetidas del mismo inóculo. Y cada vez más se está viendo que a veces es mejor utilizar un inóculo de baja densidad celular para evitar que los otros microorganismos nativos lo identifiquen como un invader, como un invasivo, ¿no? Entonces, en bioaumentación, en suelo, se ha pasado de decir voy a echar un montón de inóculo, tengo que echar 10 a la 8 o lo que fuera durante muchas veces, a bajar mucho la densidad del inóculo de cara a evitar la competencia con los microorganismos nativos y que poco a poco se vaya implantando. ¿Has jugado con densidades de inóculo? Sí, de hecho, o sea, bueno, con Micromonospora un poco menos, con Rhizobium bastante, y tenemos muchas pruebas hechas y es totalmente cierto, o sea, ahí puedes aumentar hasta un momento en el que aumenta la efectividad y a partir de ahí tienen efectos negativos. Ya no solo, o sea, no lo hemos mirado con respecto a poblaciones del suelo, pero sí directamente con respecto a la planta. A la planta, a partir de ciertas concentraciones, resulta demasiado elevado y no sé si empieza a generar pues igual algunos de los sistemas de defensa o lo toma como un ataque y puede ser incluso contraproducente para el propio desarrollo de la planta. Entonces sí que, bueno, hemos mirado varias veces hasta determinar más o menos, yo ahora utilizo siempre ya concentraciones que más o menos sé que funcionan para estos microorganismos y que normalmente van bien, pero sí, no conviene utilizar un exceso. Sí, sí, es que, bueno, como dices, las plantas a veces, a través de exudados, péptidos o proteínas, muchas veces, a veces se estimulan y a veces procuran inhibir bueno, que les entre digamos, pues el microorganismo inoculado, ¿no? Pero por eso decía, porque digo, en bioaumentación ha sido como un cambio de paradigma total, ¿eh? Va a bajar el nivel de inóculo. Pues nada, Lorena, enhorabuena. Es un lujo tenerte en el grupo. Y ya no te pregunto más. ¿Alguna pregunta más? Joseba, adelante. Hola, soy uno de los intrusos en el seminario. Pues nada, felicitarte por la presentación. Y una pregunta muy sencilla. La micronospora, ¿sabes si se ha utilizado alguna vez en alimentación animal como un aditivo, como un probiótico, como un prebiótico? Parece que por lo que dices, por las funciones que tiene de generar antibióticos, podría ser uno de los candidatos también igual, ¿no? ¿No has leído nada? Creo que nunca se ha utilizado en ese sentido. O sea, no me suena nada que haya. La micromonospora o sea, a ese nivel se ha utilizado mucho para producción de antibióticos, pero de hecho eso es un gran productor. También son capaces de inhibir células cancerígenas y demás. Hemos encontrado algunos resultados que podrían ser interesantes.
Y en principio no produce daño, con lo cual podría ser un buen candidato, pero creo que nunca se ha ido por esa línea. Por lo menos en los trabajos que yo conozco, hasta el día de hoy, creo que no hay nada. Vale. Ramón. El micrófono, Ramón, que no has encendido, te estoy oyendo por la pared. Ah, perdón, sí, no había encendido el micrófono. Perdón, sí. Bueno, pues nada, muy interesante el seminario. Quería comentar en relación con el comentario de Joseba de los antibióticos. ¿No sería precisamente un problema, un riesgo que con alimentación con este tipo de bacterias indujese resistencias antibióticas? Pues podría serlo. O sea, no se utiliza para alimentación. O sea, yo lo vería como factible en el sentido de que muchas veces trabajamos con compuestos directamente y las luchas biológicas en cuanto a microorganismos, el hecho de aplicar un microorganismo vivo podría luchar de forma constante contra un microorganismo, por ejemplo, patógeno o contra otro tipo de bacterias que aunque desarrolle sistemas, al igual que pasa en la naturaleza, el otro microorganismo podría volver a desarrollar un sistema contrario que haga que siga funcionando. En ese sentido creo que sería interesante. Que pudiera pasar parte de esa capacidad, claro, porque al final este microorganismo produce antibióticos, con lo cual tiene genes de resistencia a antibióticos. Que estos pudieran pasar a otras bacterias en el sistema, podría ser. No sé cuánto sería el porcentaje de que eso ocurriera. No, más que nada por eso, porque estamos hablando, ahora se está trabajando mucho en controlar las resistencias a los antibióticos y, bueno, pues si de forma natural se están administrando productos que llevan antibióticos en pequeñas cantidades, pues bueno, eso puede inducir resistencias antibióticas en las bacterias patógenas. El problema que se plantea ahora en medicina es ese, más que nada. Claro, en ese sentido es ese. Lo que pasa que sí que es verdad que podría ser como más efectivo en la lucha. Porque igual no aplicarlo de forma sistemática, pero igual si funcionara, aplicarlo de forma puntual en lugar de un antibiótico per se, un microorganismo que sea capaz de producirlo. Porque cuando no esté el microorganismo potencialmente peligroso, va a dejar de producirse. Yeah. Oye, y en reacciones de la propia planta... En cuanto a este microorganismo, o sea, siempre lo hemos aislado de plantas sanas, nunca hemos visto un efecto negativo sobre las plantas, con lo cual, sobre todo, eso lo estudiamos mucho en relación, por ejemplo, a las enzimas porque esa capacidad de producción de enzimas de degradación, muchas de ellas de tejidos vegetales, cuando las empezamos a detectar, pues nos sorprendió bastante. Y sí que hemos estudiado esos posibles efectos negativos y demás, pero no se dan. La planta está sana, está bien y normalmente está en mejores condiciones cuando está la presencia de esta bacteria. No hay reacción local ni nada. Bueno, a ver qué nos dice ahora el transcriptoma. Ya. No, bueno, era por esto, por los mecanismos estos de inmunidad constitutiva, inmunidad innata. Claro, se supone que la planta, o sea, muchos de estos microorganismos, algunas micromonósporas, de hecho, con micromonóspora y algunos acrobacias, por ejemplo, pues, se supone que inducen esa resistencia, por ejemplo, para luego la presencia frente a patógenos. Es decir, como ese efecto priming que se llama, en cuanto a que la presencia de estas bacterias, en principio, pues sí que activa algunos de los sistemas de defensa de la planta, pero como que
llega un momento en el que reconoce que no es una planta peligrosa y no se llegan a dar los efectos negativos de la presencia de patógenos, pero sí que se queda ese efecto que si introducimos un patógeno posteriormente, normalmente las plantas van a defenderse mejor que sin la presencia de estos organismos. Tiene también, esto es una bacteria, tendrá la pared bacteriana con los polímeros de, pues eso, de glucanos y de osanos, bueno, igual, vamos, glucosaminas y estas cosas, bien, ¿no? Sí. Que son los inductores de estos, claro. estos patrones moleculares asociados a patógenos y que pueden desencadenar este tipo de respuesta. Sí. Sí, vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo has dicho antes? ¿Se acumulan más en las raíces que en los tallos y en las hojas? ¿O cómo se...? Lo has dicho, pero no me acuerdo. No he hablado mucho de eso. Eso es un trabajo que espero que se publique pronto. Normalmente nosotros los encontrábamos sobre todo en los nódulos. En los nódulos es eso, es un órgano muy específico que lo producen los fijadores y que normalmente se consideraba que solo el fijador de nitrógeno estaba dentro del nódulo. En los últimos años, eso no tienen los animales. ¿El nódulo que está en la raíz o dónde está? En la raíz. Ah, eso es, en la raíz. Los nódulos solo se forman en leguminosas y en las plantas actinorrizas. Y se forman específicamente tras el diálogo molecular con las bacterias que producen la fijación de nitrógeno. Entonces, como que generan un espacio concreto para que estas bacterias puedan vivir y puedan aportarle el nitrógeno. De hecho, se considera como un prepaso en el control de esas bacterias, que de hecho los rizobios pasan a ser una especie de órgano funcional porque no pueden ya crecer posteriormente, o sea, se quedan solo para realizar esa fijación de nitrógeno. Entonces, bueno, se pensaba que solo esos tipos de bacterias. Últimamente ya se ha visto que hay otros organismos que pueden estar presentes de forma más puntual, pero este microorganismo en concreto, las micromonósporas, lo encontramos que está de forma muy abundante y de forma general, con lo cual, bueno, pues pensamos que puede tener una relación con el fijador muy estrecha para producir el proceso. Y en el caso de otros tejidos, lo que hemos visto es que su presencia es mucho menor. Sí que encontramos en algunas zonas, sobre todo en los últimos trabajos hemos visto que en la zona de la hoja también se acumula bastante, pero en las zonas de raíz y en la zona de tallo su presencia, por ejemplo, es bastante inferior. Es mucho más difícil encontrarlas y aislarlas. Te lo preguntaba por las posibilidades de llegar hasta la alimentación animal. Si estaba solo en la raíz, pues tienes menos riesgo de que... Bueno, menos riesgo, no sé si es riesgo. Visto como Ramón es un riesgo, yo lo estaba pensando en la parte positiva. Las probabilidades que tiene de llegar en una siega o en la alimentación de los... A ver, estos microorganismos se encuentran de forma natural en los suelos y yo creo que prácticamente en todos los suelos donde he analizado encontraba este tipo de microorganismo, con lo cual su presencia en las plantas probablemente está de forma natural y en prácticamente todas las que se utilizan y se comen habitualmente, por lo cual en muchísimas de ellas probablemente esté y las estamos ingiriendo tanto nosotros como los animales. Ya, bueno, lo que pasa es que eso, ahora que se está acusando a la ganadería de generar gases de efecto invernadero, pues bueno, a ver si la agricultura está generando resistencias antibióticas. Sí. En ese tema, Lorena, la verdad es que reconozco, a raíz de las preguntas de Ramón y Joseba, yo nunca lo había pensado. Siempre había pensado en las actinobacterias, ¿no? Pues excepto mices, y esta es la segunda, micromonospora, como candidatos para buscar antibióticos. Son los grandes productores de antibióticos en la naturaleza. Y no había pensado en el tema de las resistencias, pero estaría bien, como dicen, bueno, como sugieren Ramón y Joseba,
que incluso podríamos mirar, por lo menos a nivel de genes, a nivel de genómica, dónde están los, claro, si es productor, tiene genes de resistencia, evidentemente, y luego puede inducir la emergencia y diseminación de otros genes de resistencia. Estaría a ver bien, dónde están esos genes, si están a nivel cromosómico, si están a nivel de elementos genéticos móviles que sean más de movimiento intracelular, como integrones o transposones, o más intercelular, como plásmidos, bueno, plásmidos movilizables, o que a través de plásmidos conjugativos puedan ir, o de elementos integrativos y conjugativos. Y luego también estaría bien que lo pudiésemos buscar esos genes, dónde están, y también luego ya incluso a nivel de los genes que en los plásmidos conjugativos codifican el relaxosoma, las proteínas acopladoras implicadas en el Type 4 Secretion System, porque a mí no se me había ocurrido este riesgo que han dicho Joseba y Ramón, pero bueno, podemos echarle una Sí, ojeada, bueno, por lo menos a incluso ver nivel, si a son nivel capaces genético. de transferir esos genes de resistencia a bacterias patógenas. Bueno, Sí, eso de podría todas ser formas, experimentos relativamente fáciles y sí. podrían ser interesantes. Eso, Ramón, va a tener también que ver, me imagino, con la distancia filogenética que haya entre Micromonospora y los potenciales patógenos. Claro, la transferencia horizontal de genes es mucho más probable, o como se diga, cuando son parecidos, ¿no? Cuando son parientes, ¿no? Y la Bueno, verdad pero es que no plásmidos tengo ni también idea. tendrá, ¿no? ¿Eh? Plásmidos de resistencia no puede tener. Sí tendrá, sí tendrá. Lo que pasa que el paso del plásmido a través, bueno, a- Normalmente no poseen plásmidos, son cromosomas, o sea, micromonosporas muy Vale. pocas veces poseen plásmidos, la mayoría poseen el cromosoma y tanto la producción de los antibióticos como los genes de resistencia están incluidos dentro del cromosoma. Lo que no lo- sé exactamente es cómo, o sea, si hay elementos transponibles Sí, lo cerca. que pasa, Lorena, aunque están en el cromosoma, los ICES, de hecho, históricamente se pensaba que los plásmidos conjugativos eran los principales elementos genéticos móviles en la conjugación. Y ahora se ve que los ICES, esos elementos integrativos y conjugativos que están en el cromosoma, tienen también toda la maquinaria a pasar. O sea, ellos son capaces de formar el Type 4 Secretion System, tienen todos los genes, están en el cromosoma, pero tienen toda la maquinaria para conjugar. Y de hecho, hay un investigador en Santander que es un puntero en esto, que es uno de los que defiende que los ICES tienen un papel mucho más importante que los plásmidos conjugativos, y están en los cromosomas, ¿eh? Están en los cromosomas, y sin necesitar a los plásmidos, tienen un papel mucho más importante en la conjugación. Luego, sí, sí, ahora nos han metido un marrón aquí, Seba y Ramón. Bueno, a ver qué hacemos. De todas Pero formas, bueno, es que hay que defender la agricultura y la ganadería. Sí, sí. Es por eso, ¿eh? Porque bueno, nos están amenazando con todas estas cosas ecológicas y ambientales. Entonces, bueno, tenerlo presente, que nos adelantemos, que demos la solución si se puede dar y defender los aspectos positivos que tiene eso, claro. Ujú. sí, en este sentido, lo único, conjugar micromonospora es difícil, de normal, intentándolo. Sí, no sé qué tal se le da ella sola en el campo, que igual se le da mejor, pero sí que es verdad que en el laboratorio no es de los microorganismos más fáciles ni de cambiar ni de genéticamente. Bueno, Eso, de tiene que todas ser. formas, si quieres, Lorena, podemos hacer unas pruebas de conjugación. Bueno, no sé si me comentaron que ya las habías hecho. Me dijo Aitor lo que acabas de comentar, que tú habías hecho ya pruebas de Sí, sí, hemos conjugación. conseguido porque queríamos marcarlas con GCP y de hecho, bueno, pues como las que aparecen en la presentación, al final conseguimos obtener microorganismos marcados y demás, pero o sea que no son tan obvias de trabajar como otro tipo, como gran negativas o demás. Las paredes de los actinos son bastante gruesas Sí, y sí. son un poco más complejas en este sentido. Gracias. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, parece que no hay más preguntas, Lorena. Pues nada. Muchas gracias por la presentación y, bueno, sin más, dar las gracias a todos también por participar en este webinar y a Lorena, por supuesto. Y nos veremos en el siguiente. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena Sorionak. Agur.